Se llamaba Antonio. Tenía 67 años el día que todo cambió. Aquella tarde de octubre, Antonio estaba en el balcón de su piso en Valencia, regando las macetas que su mujer, Carmen, había cuidado hasta que el cáncer se la llevó 5 años atrás. El sol caía suave sobre el Mediterráneo. Por primera vez en mucho tiempo, Antonio se sentía en paz. Había pagado la hipoteca en 2019, la pensión le llegaba puntual y había empezado a mirar vuelos baratos a Lisboa y a Oporto. Incluso se había comprado una cámara pequeña para hacer fotos como las de antes, cuando eran jóvenes y se escapaban los fines de semana. El telefonillo sonó. Era su hijo Javier. «Papá, abre, que traemos una sorpresa». Subieron los 4, Javier, su mujer Laura, y los 2 nietos, Lucas y Martina, de 7 y 4 años. Venían cargados con maletas. Muchas maletas. Javier empezó hablando rápido, como siempre que necesitaba algo. «Papá, nos han subido el alquiler 300 euros de golpe. Es una locura. Y el casero dice que si no pagamos en una semana, nos echa. He mirado pisos y no hay nada por menos de 1.200, con los niños es imposible. Solo sería unos meses, hasta que Laura encuentre algo fijo y yo cierre el tema de la empresa nueva. Tú tienes 3 habitaciones vacías desde que mamá. Y los niños estarían encantados de estar contigo. ¿Y tú con ellos? ¿Verdad que sí, Lucas?» El niño asintió sin levantar la vista del móvil. Antonio sintió que el aire se le hacía espeso. Quería decir que no. Quería decir que él también tenía planes, que había estado solo mucho tiempo y que empezaba a disfrutar de la soledad elegida. Pero miró a Martina, que le sonreía con los 2 dientes de delante torcidos, y oyó su propia voz diciendo: «Bueno, por supuesto, hijo. Esta es vuestra casa». Esa noche durmió en el sofá porque los niños tienen miedo en la habitación de la abuela. Una semana se convirtió en un mes. Un mes en 6. 6 en 3 años. La casa dejó de oler a café y a periódico para oler a potitos y a colonia infantil. El salón se llenó de juguetes de plástico que crujían cuando los pisabas descalzo. La nevera, que antes tenía 3 yogures y medio melón, ahora parecía la de una residencia de estudiantes, bricks de leche, cereales de colores y pizzas congeladas. Antonio se levantaba a las 6:30 porque Lucas tenía fútbol a las 8 y Laura no llegaba. Llevaba y traía a los niños del colegio, de inglés, de karate, de ballet. Pagaba la luz que se había duplicado, el agua que se había triplicado, el internet de 600 megas, porque los niños ven dibujos en 3 dispositivos a la vez. Cuando intentaba quejarse suavemente, Javier le soltaba la frase mágica: «Papá, no seas egoísta. Son tus nietos». Los viajes a Portugal se quedaron en la carpeta, quizás algún día, del ordenador. La cámara acumuló polvo encima del armario. Los amigos dejaron de llamar porque «siempre tienes a los niños, Antonio, no molestamos». Una noche, después de cenar macarrones por 3er día consecutivo porque a los niños no les gusta el pescado, Antonio se sentó en la cocina a oscuras. Eran las 12:30 y aún se oían voces y risas desde el salón, Javier y Laura viendo una serie con el volumen alto. Cogió el móvil y abrió el grupo de WhatsApp de sus antiguos compañeros de trabajo. Todos subían fotos: Manolo en Islandia, Pepe en Tailandia, hasta el serio de Rafael se había ido 3 semanas a Croacia con su mujer. Antonio escribió: «¿Alguien quiere ir a Madeira en abril? Vuelos a 80 euros». Borró el mensaje antes de enviarlo. A los 70 años ya caminaba más lento. Las rodillas le crujían como la tarima del pasillo. Una tarde, mientras recogía calcetines de Bob Esponja del suelo, se dio cuenta de que no recordaba la última vez que había leído un libro entero. O la última vez que había cerrado la puerta de su habitación sin que alguien entrara sin llamar. Fue entonces cuando decidió hacer algo. Una mañana de domingo, cuando todos aún dormían, Antonio preparó café solo para él, se sentó en la mesa de la cocina y escribió una carta en una hoja del calendario viejo. «Javier, Laura, os quiero mucho. Pero esta casa dejó de ser mía hace 3 años. Mi pensión dejó de ser mía. Mi tiempo dejó de ser mío. Y mi vida, también. El día 1 de junio me voy 15 días a Oporto. Solo. Cuando vuelva,
quiero mi casa de vuelta. No os echo a la calle, os doy 6 meses para encontrar algo. Sé que es difícil. Sé que los alquileres son caros. Pero yo también tengo derecho a ser feliz los años que me queden. Y no puedo serlo así. Os quiere, papá. Dejó la carta encima de la mesa, junto a la caja de cereales, y se fue a caminar por la playa. Por primera vez en 3 años, caminó sin prisa, sin mirar el reloj, sin tener que volver porque los niños tienen natación. Cuando regresó, la carta ya no estaba. Nadie dijo nada en toda la semana. Pero el 30 de mayo, Javier le pidió hablar en el balcón. Papá, hemos encontrado un piso en Paterna. Es más pequeño y un poco más caro, pero lo hemos cogido. Nos mudamos el 10 de junio. Antonio notó que su hijo no le miraba a los ojos. Gracias por todo. De verdad. El día que se fueron, Martina le dio un dibujo, un sol grande y 4 muñequitos de palo. Debajo ponía, con letra torpe, te quiero, abuelo. Antonio cerró la puerta a las 7 de la tarde. La casa estaba en silencio. Un silencio inmenso, casi asustador. Se sirvió una copa de vino, abrió la terraza y miró el mar. Después abrió el portátil, buscó el vuelo a Oporto y esta vez sí pulsó, comprar. En la pantalla apareció la confirmación, antiguo pasajero, Antonio García Ruiz. Un adulto. Solo ida, 14 de junio. Vuelta, 29 de junio. Sonrió. Lloró un poco también. Y esa noche, por primera vez en mucho tiempo, durmió en su cama. Toda la cama para él. Si estás viendo esto y tienes más de 55 años, guarda este relato. Porque un día, quizás muy pronto, tu hijo va a pedirte solo un tiempito. Y tú decidirás si tu vejez será la continuación de su vida o el comienzo de la tuya. Comenta abajo. ¿Tú habrías escrito esa carta antes o habrías esperado más? Y si conoces a alguien que está viviendo esto ahora mismo, envíale este vídeo. Porque a veces, el amor más grande que le puedes dar a tus hijos es enseñarles que tus límites también merecen respeto. Nos vemos en el próximo relato. Y recuerda, los últimos capítulos no los escriben ellos. Los escribes tú.